Bien, buenas noches, estimados amigos, compañeros, profesionales que se han dado cita a este seminario, reto, oportunidades y estrategias en el cultivo, en el manejo técnico del cultivo de mango. Vamos a hablar un poquito sobre el estrés, que el estrés es un enemigo silencioso que afecta a la agricultura en los diferentes cultivos. Muchos cultivos en la actualidad están afectados por este fenómeno que se da con el cambio climático y especialmente el cultivo de mango. ¿No? Se quedó. Dame un segundito que se quedó, ¿no? Ya, ahora sí. Como decía, el estrés es un enemigo silencioso. Generalmente nosotros no le paramos bola o no nos damos cuenta de lo que está sucediendo con el estrés. Pero el mango tiene cuatro retos, tenía, digo, cuatro retos antes, muy importante para poder obtener buenas floraciones. Actualmente tiene uno más, tiene cinco retos importantes. El primero es después de la poda. Una vez que nosotros podamos, nuestro primer reto tiene que ser obtener buenas floraciones de manera uniforme, porque si no, se nos complica el proceso de inducción y la floración. ¿Cómo podemos lograr este reto, este primer reto para mejorar nuestra campaña de mango? Nosotros sabemos que de la poda y de las rotaciones que nosotros vamos a tener, vamos a obtener el calibre, vamos a obtener la producción, vamos a obtener la floración. En sí, todo el proceso fisiológico empieza a partir de la poda. Por eso la poda es uno de los temas muy importantes que quiero tratar en un seminario aparte con las investigaciones que he hecho y resultados que he tenido para que ustedes puedan notar la diferencia de un manejo bien hecho de poda y un manejo podado normalmente. Entonces, la poda es el primer desafío, tener ese tipo de brotaciones. El segundo desafío que nosotros tenemos es obtener floraciones. Todo el mundo quiere obtener floraciones. Todo el mundo dice, todo el mundo quiere, como quien dice, tener la mejor floración, la finca mejor floreada. Pero hay técnicas que nosotros tenemos que empezar a hacer desde que iniciamos la poda para obtener ese tipo de floración. No importa las condiciones ambientales que tenemos, si nosotros hacemos un buen manejo de nuestro cultivo en la parte desde poda hasta floración, podemos tener una buena floración. Yo he comprobado casi 100%, puedo decir, durante 8 años de trabajo que he venido siguiendo el trabajo del cambio climático, donde hemos obtenido buena floración. Otro desafío que nosotros tenemos es el cuaje, el amarre de la fruta. Hemos logrado una buena poda, logramos una buena floración, ahora tenemos que lograr una buena amarre de fruta. Y finalmente, el desafío que todo el mundo tiene y los últimos años hemos venido teniendo problemas con calibre. Fruta pequeña, fruta pequeña, con poco valor en el mercado. Entonces, ese es nuestro otro desafío. Pero actualmente se, se nos viene un desafío más grande que es el estrés. Este enemigo que ataca silenciosamente a todos los cultivos. ¿Qué tiene que ver ello? Tiene que ver la temperatura, la humedad, tiene que ver la precipitación, tiene que ver la luminosidad que tenemos. Estos son factores que nosotros no lo controlamos, porque no somos Dios para poder controlar el clima, pero hay estrategias y técnicas que nos ayudan a mitigar el cambio climático. Bien, eh, por ejemplo, el estrés sigue siendo un enemigo, silenciosamente, que nosotros no tomamos en cuenta hoy en día, especialmente en el cultivo de mango.
controlamos todo lo demás. Por ejemplo, un problema nutricional puede deberse a varios factores, como el pH, la conductividad del suelo, la conductividad eléctrica, la conductividad del agua, la zona radicular donde se desarrolla nuestro árbol, la temperatura, como decimos ahorita, la humedad relativa, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede corregir un problema de calcio aportando calcio, por ejemplo, cuando el problema no se debe a la falta de calcio, sino a una translocación o asimilación del calcio, que se da por la temperatura, ¿verdad? Un pelo radical cerca de 2 a 3 milímetros asimila nutrientes, no más allá de eso, máximo 2 a 3 milímetros. Si se distancia un poco de 3 a 4 centímetros, se le hace más difícil absorber el nutriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa al lado de la raíz, allí está la solución. Por ejemplo, es tan importante cuando nosotros aplicamos el fertilizante porque tenemos que ponerlo en el lugar donde comen las plantas. En el tercio medio de la copa tenemos que aplicar nuestro fertilizante para que la planta pueda absorberlo todo, porque no es que se mueven a gran distancia, se mueven poquito y en esa parte generalmente nosotros tenemos la mayor cantidad de pelo absorbente. Si una planta está estresada, por ejemplo, y tiene a su alrededor nitrógeno en forma de nitrato y también tiene nitrógeno en forma de amonio, ¿qué va a absorber primero? Lógicamente, lo que le cueste menos energía. Y lo que le cuesta menos energía es el amonio. Entonces, inmediatamente se puede acidificar la zona radicular por altas temperaturas, por humedad relativa baja. Se cierran los estomas y allí ya no hay translocación de calcio. Entonces, habrá una falta de movilidad de nutrientes, como es el calcio. Entonces, imagínense cómo va afectando el clima todos estos procesos fisiológicos. Eh, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el magnesio se mueven muy bien dentro. El hierro, el zinc, el cobre, el manganeso, el molibdeno se mueven muy mal. El calcio y el boro sufren bastante para moverse, porque el calcio se mueve por la gradiente de concentración de calcio, ¿verdad? También puede haber problemas de oxígeno, puede ser otro problema. Puede ser problema de iluminación, como lo hemos vivido este año, que ha habido poca iluminación. La fotosíntesis depende de la luz. Puede ser también que el riego no esté funcionando bien y eso nos afecte en nuestra cosecha. En invierno puede ser que nuestro terreno no tenga buenos drenajes, eh, que los drenajes que tengan sean malos. Puede ser que el producto que nosotros usamos y la dosis no son los adecuados. Todo esto factores producen estrés al cultivo. Todas las actividades que nosotros hacemos le producen un tipo de estrés. Entonces, hay que saber qué nos dice el cultivo. Yo siempre he dicho, cuando nosotros caminamos el campo, las plantas nos hablan y nos van diciendo qué es lo que tenemos que hacer. En mi opinión, una opinión personal, en mi opinión, no se puede hacer una correcta gestión del cultivo si el estrés no está dentro de esos parámetros que nosotros debemos analizar. Antes nadie hablaba de esto, nadie hablaba del cambio climático, nadie hablaba del estrés y el estrés nos favorecía para tener floraciones y otras cosas que nosotros sabíamos. Sabíamos a media una verdad, ¿verdad? Entonces, si estos parámetros no están dentro de nuestro análisis, no podemos continuar con nuestro trabajo. Ahora todo el mundo habla del cambio climático, pero no se entiende qué es lo que nos dice el cultivo.
nosotros tenemos que entender qué nos dice el cultivo para mejorar nuestra producción. Bien, eh, hay tres factores interesantes en esta cosa. La nutrición, como habíamos hablado, nosotros debemos entender claro que la nutrición no es aplicar un nutriente nomás. Una cosa es fertilizar o fertilización y otra cosa es que esos nutrientes estén disponibles para nuestro hogar. La diferencia entre nutrición y fertilización es muy grande. Yo diría que es descomunal. Es una brecha muy intensa. Fertilización es abrir un saco de fertilizante y lo mandamos a aplicar, no importa dónde caiga, no importa cómo lo haga. La nutrición es conseguir que la planta lo asimile, que haya translocación de ese producto que hemos aplicado y lo más importante, que nosotros podamos hablar de fisiología vegetal. El cambio climático juega un papel muy importante. Antes se podía tener una idea de lo que iba a ocurrir con el clima. Nuestros ancestros decían, hoy día va a llover, hoy día va a hacer sol. ¿Ya? Hoy en día el clima es impredecible. Ahora es lo que marca los genes del cultivo. Esos genes en, es donde está lo que la planta es capaz de hacer. Otra cosa es su expresión genética o su expresión genotípica, lo que la planta nos está indicando en ese momento que tiene. Y los genes depende de la situación que viene por cada individuo. Recuerden que su cultivo de mango tiene muchísimas plantas y cada planta es un individuo diferente. A nivel de Ecuador, la barrera ecuatoriana, yo diría yo, o a nivel mundial, puedo decir, todo el mundo quiere superar el estrés abiótico. Pero, ¿cómo se hace? Es la pregunta. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que mi cultivo tenga altas posibilidades de, de que el estrés no me afecte? Para llegar a que los cultivos sean capaces de producir de una manera rentable, los factores que influyen el rendimiento del cultivo depende de muchas cosas. Por ejemplo, al momento de la siembra depende de la planta que nosotros sembramos. Una experiencia que tuve, me tocó visitar una finca donde la habían sembrado hace poco y tenía muchos problemas de plantas malformadas, como raíces torcidas, plantas envejecidas. Todo ese parámetro que se usa al momento de sembrar afecta nuestra producción. ¿Y sabe cuánto nos afecta? Un 3%. Yo digo, 3% tal vez no es mucho. Otra parte que nos afecta es la sanidad vegetal. Las plagas y las enfermedades que atacan a nuestro cultivo afectan un 15%. El estrés abiótico, que nosotros no lo manejamos, afecta también un 15%. Pero este estrés abiótico puede afectar, como vimos hace un momento, las demás actividades del cultivo. El suelo también afecta un 26% y la nutrición nos afecta un 41% de nuestro cultivo. Entonces, si manejamos bien esos parámetros, le damos el cuidado adecuado en cada etapa fenológica de nuestro cultivo, podemos hablar de otra cosa y decir, eh, ayudar a nuestro cultivo a, a tener un mejor rendimiento o una mejor producción. Cuando la planta está bajo estrés, se alteran los factores ambientales. A la planta no le importa la rentabilidad de la finca, ni los programas o los tratamientos que un ingeniero agrónomo le dé. A la planta no le importa eso, no sabe.
¿Sabe qué quiere la planta? Solo quiere hacer una cosa, hacer su voluntad o sobrevivir. Y va a hacer todo lo necesario, todo lo que esté a su alcance para poder lograrlo. Y todo esto es un costo energético. Y ese costo energético en forma de ATP, llevando a menores rendimientos nuestros cultivos. Y en esa situación, la planta asimila menos agua y menos nutrientes. Altera la transpiración, la respiración y reduce la fotosíntesis. Y algo más complicado, se produce un desbalance hormonal. Y vemos que en nuestro cultivo empezamos a ver lo que vemos en la foto de la imagen, flores por un lado, hojas por otro lado, flores mixtas con la mitad hoja, la mitad flor, la mitad de nuestro árbol con brote vegetativo, la otra mitad con brotes florales. Eso es un desbalance hormonal. Cuando hablamos a nivel de tipo hormonal, hay varias hormonas, unas que promueven el crecimiento y el desarrollo, como la giberelina, la auxina y la citoquinina. Los brasinosteroides también. Y otras que están vinculadas al proceso del estrés y de la maduración, como el ácido acícico, el etileno, el jasmonato, el ácido salicílico, que ahora muchos los están usando. ¿Ya? Entonces, a nivel de crecimiento, hay una teoría que dice que los órganos que dominan sobre otro órgano. En otras palabras, el árbol fisiológicamente trabaja para su último órgano, el último órgano que esté formando, sea raíz, sea hoja, sea flores, sea fruto, cualquiera de esas etapas va a estar trabajando. Ocurre que los órganos se desarrollan, en estos órganos generalmente se desarrollan una señal de dominancia sobre todo lo que hay bajo de ella. ¿Por qué? Porque quiere atraer los hidratos de carbono hacia ellos y esta señal de dominancia son las auxinas. Las auxinas generan, en casos de frutos, por ejemplo, por estos frutos muy pequeñitos, cuando usted ve los frutos bien pequeñitos, cuando están recién cuajados o incluso cuando están en flor, o se genera en el ovario hasta antes de la polinización, antes de la fecundación del óvulo, ya empieza a generarse auxinas de dominancia. Y dirán, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se da todo este proceso? Fisiológicamente yo les decía que el árbol trabaja para su último orden. Y las auxinas es lo que ayuda a que se multipliquen, a que se formen estos frutos y puedan dominar. Por ejemplo, después de la poda se producen hojas, predomina las auxinas. Después de la inducción predomina la flor, predomina la auxina. En el crecimiento de fruto hay dominancia y multiplicación y expansión celular, predomina auxina. Hay diferentes etapas, pero ¿qué pasa? Vamos a nuestros cultivos y compramos un regulador y vemos que en su etiqueta dice auxina, citoquinina, gibelina y todo lo demás. Y ¡pax! Nosotros lo aplicamos. Y a veces no lo aplicamos en la época correcta. Y ese es el problema de la producción de mango en Ecuador. Los últimos 8 años, desde el 2018, he venido trabajando, investigando fenómenos que se dan en el mango porque se queda pequeño, porque se estresa tanto y muchas investigaciones que he hecho eh, pueden de pronto entrar a la base de Scopus. Tengo 2 artículos científicos donde hablo de estos temas.
Estas auxinas, como le decía, se van a mover a través de la planta por el sistema ocular y descienden siempre en sentido de la gravedad, perciben la gravedad y en definitiva llegan a la raíz en concentraciones mucho más bajas de lo que se produjeron porque se diluye ese efecto y al llegar a la raíz promueven el crecimiento de la raíz. Factor importantísimo. Cuando nosotros realizamos la poda, hacemos nuestra poda y dejamos nuestro cultivo prácticamente abandonado. O tal vez le hacemos una bioestimulación para que brote y nada más. Pero ¿qué pasa en el suelo? ¿Qué pasa con esas auxinas que se formaron? ¿Cómo hago que lleguen al suelo para tener mayor crecimiento radicular y mi cultivo pueda nutrirse más? Ese proceso es lo que tenemos que nosotros empezar a entenderlo y aplicarlo. Sin ese proceso fisiológico que hace la planta, todo el esfuerzo que hagamos después va a ser casi nulo. Si ustedes ven las estadísticas de Ecuador, la producción máxima, creo, está alrededor de 16 toneladas por hectárea. Pero si ustedes ven las producciones de Brasil, de España, de otros países, hay incluso hasta 60 toneladas por hectárea en altas densidades. Le puedo compartir mi experiencia en una finca X que yo trabajé hace algunos años atrás. En Tommy, nosotros llegamos a tener 28 toneladas por hectárea en densidades de 7 por 6 y 22 toneladas por hectárea en densidades de 9 por 9. Imagínense. Claro que no fue toda la finca, fue puntualmente donde nosotros hicimos el ensayo. ¿Eso qué significa? Que sí podemos lograrlo, que Ecuador tiene la capacidad de producción. De hecho, todos los procesos dentro de la planta están relacionados con un balance entre las distintas hormonas. Todas esas distintas hormonas de las plantas, unas que promueven, otras que detienen. eh, es más o menos como cuando usted maneja un carro, que tiene un acelerador y tiene un freno. Y para gobernar la velocidad del vehículo, ¿qué es lo que hace? Acelera y frena, ¿verdad? Asimismo trabajan las hormonas. Las plantas hacen exactamente lo mismo, pero a través de las hormonas. Unas que se desarrollan y otras que detienen. O sea, con eso van jugando su desarrollo. Desarrollo de fruto, desarrollo vegetativo, desarrollo de flor, desarrollo de raíz, incluso respuestas al estrés. Entonces, los frutos van a desarrollar hormonas de crecimiento para su desarrollo y las auxinas se mueven como señal de dominancia. Les decía que hay órganos que dominan sobre otros y generan una señal de dominancia y las auxinas son causantes de eso. Siempre conocía una parte que alguien me decía, el mango tiene dominancia apical. ¿Qué significaba eso? Que el mango siempre tiende a vegetar, el mango siempre tiende a crecer, pero nosotros como técnicos somos los encargados de poder revertir esa situación. En el caso de la maduración, va a producirse dos cosas, el ácido acítico y el etileno. Tenemos una separación de fruto entre los climatéricos y los no climatéricos que responden al laxísico. Tanto el laxísico como el etileno sintetizan pigmentos que se generan en las mismas células de los frutos. Y allí mismo no se mueven a grandes distancias. Van a generar síntesis de pigmentos, enzimas que van a degradar la pared vegetal o enzimas que van a producir aromas. ¿Y cómo será esto? Cuando nosotros aplicamos los reguladores de crecimiento, vamos a promover el crecimiento
de frutos nuevos, básicamente. Los frutos que están en el proceso de maduración son inhibidores del proceso de maduración. Por lo tanto, la citoquinina, ojo con esto, la citoquinina, la auxina y la giberalina pueden retardar el proceso de coloración de los frutos. ¿Por qué le digo ojo con eso? Porque muchas veces nosotros aplicamos este regulador de crecimiento que contiene citoquinina, auxina y giberalina, especialmente en el Ken. ¿Y qué decimos nosotros? Uy, mi fruto no tiene color. Mi fruto se ha quedado con poco color. Y le echamos la culpa de que no hizo sol, de que el clima nos afectó, o de que la aspersión no la hicimos bien, cualquier cosa, pero no nos damos cuenta que la hormona está influyendo para que esto suceda. Por ejemplo, las citoquininas aumentan la firmeza del fruto. Pero ¿qué es lo que pasa? Retardan la coloración, dependiendo de la dosis en que usted lo use. Hicimos un ensayo con una compañía una vez para ver cuánto afectaba la coloración. Y el resultado fue impresionante dependiendo de la dosis que nosotros íbamos usando. A menor dosis de citoquinina, nosotros teníamos una coloración espectacular. Yo podría decir que casi como manzanas, casi 100% rojo. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los brasinosteroides, que ahora se habla mucho de estos productos, que promueven el crecimiento del fruto, es la única hormona que se vincula con el proceso de coloración, siendo una hormona que está vinculada con el crecimiento, pero también se vincula con el proceso de maduración. No así, por ejemplo, la citoquinina, la auxina y la giberelina. Entonces, los brasinosteroides también es un elemento que está poco estudiado ahora, pero eh, se siguen estudiando actualmente. Estos brasinosteroides representan la sexta clase crucial de fitohormonas. Están ubicados preferencialmente en los sitios de reproducción y propagación y es un fuerte indicador de su papel fundamental en la regulación de la fertilidad y el desarrollo de la fruta. Hice, eh, con un amigo me decía un día, tratábamos el tema de la partenocarpia del ataúfo y nos decía que ah, genéticamente ya este cultivo no puede superar, pero si nosotros trabajamos el estrés de manera controlada y afectando cada proceso fisiológico en esta planta, podemos lograr que nuestro ataúfo bote menos mangonillo. Entonces, este brasiliesteroide afecta la fertilidad o regula la fecundación y la fertilidad y el desarrollo de todas las frutas, no solamente del mango. Son, digamos que son una clase de hormonas que tienen una amplia gama de efectos sobre el crecimiento y el desarrollo de las plantas, pero son pocos estudiados y hay poca documentación de todo el trabajo y funciones que hace el paracenosteroide. Pero sus funciones documentadas incluyen la regulación de la división y la expansión celular. ¿Qué significa eso? Si nosotros queremos tener calibres, tenemos que determinar la época y el punto exacto donde nosotros tenemos que aplicar los brasinosteroides. Si yo soy un vendedor de productos, yo le vendo brasinosteroides o productos que contengan brasinosteroides y le digo aplíquelo, pero no le doy la época o la etapa. Pero si usted escoge la etapa inicial, como dice, si sabemos la función principal, división y expansión celular.
¿En qué momento se están dividiendo las células? ¿Y en qué momento se van a expandir? El mango tiene esas dos etapas. Al momento de la floración, cuando nosotros tenemos frutitos recién formados, es donde se produce la mayor cantidad de multiplicación celular. Y esa mayor cantidad eh, de división celular tiene un proceso, sigue hasta 55 días después, en la etapa de la caída fisiológica, empieza la expansión o el crecimiento. En esa etapa, desde el momento de la división hasta la expansión, usted puede aplicar un regulador de crecimiento que tiene brasinoesteroides y va a tener frutos de mayor tamaño. ¿Ya? El mantenimiento de las células madre, por ejemplo, la dimensión o la diferenciación del xilema, la, la fotomorfogénesis o el desarrollo en respuesta a la luz, el desarrollo reproductivo, la maduración de las hojas y la respuesta al estrés externo. En esas etapas, usted puede determinar cuándo aplicar este regulador. El crecimiento mejorado está respaldado por un aumento de la eficiencia fotosintética. Uno de los mayores desafíos en el cultivo de mango es obtener una buena cosecha. Todos podemos tener una floración espectacular, una brotación espectacular, un amarre espectacular, pero la cosecha, ¿qué? ¿Cuánto de eso que produjo el árbol creció? ¿Cuánto de eso nosotros cosechamos? Porque muchas flores de las que nosotros, de que nuestros árboles producen, no se convierten en fruta. Los brasinosteroides abordan este problema de frente, controlando casi cada parte del proceso reproductivo. Usted puede aplicar brasinosteroides desde antes, en el momento de la inducción, junto con los inductores, para que usted tenga una buena división y buena expansión celular. Eh, También, al impulsar la reproducción de las plantas, crea un ciclo de retroalimentación positiva, podemos decir. Cuando las piezas vegetativas de las plantas son más saludables, tienen más que aprovechar la floración. ¿Cómo es esto? Si yo obtuve una buena brotación y llevo mi cultivo a un nivel de estrés que no se me ponga, que no cambie su color, que siempre sea verde, yo voy a tener buena floración. Ese proceso de desde poda, brotación, maduración de yema o llenado de yema que nosotros conocemos, es lo que nos va a permitir tener una buena floración. Y los brasinoesteroides ayudan directamente a la parte reproductiva y a convertir esos recursos que nosotros hacemos en frutos deliciosos, que es lo que a nosotros nos importa finalmente. Porque nosotros no vendemos hojas, no vendemos flores, pero vendemos nuestros frutos. Otra cosa importante, en cuanto a lo que está vinculado a la maduración, como el etileno y el ácido oxílico, por ejemplo, yo los he comprobado. Puedo decirle que yo los he comprobado, que cuando no hacemos buena aplicación, los frutos recién formados frenan su crecimiento y perdemos calibre. ¿Por qué le digo esto? Cuando nosotros aplicamos cetefón en la preinducción para madurar la yema, estamos en cierta manera haciendo que nuestro fruto se quede pequeño. Porque si nos pasamos de la dosis que nosotros aplicamos el cetefón, se frena el crecimiento y se frena la división celular y por lo tanto la expansión celular va a ser más corta y se queda pequeño el fruto. Esto puede ser un efecto directo sobre el fruto o directo sobre las hojas que también disminuyen la tasa fotosintética. Recuerden que la fotosíntesis es lo que le va a ayudar a tener su producción. Y por lo tanto,
Si no tenemos fotosíntesis, no vamos a tener hidrato de carbono, no vamos a tener buenas flores y por lo tanto los frutos, nuestros frutos se caen. Muchas veces, una vez me tocó visitar un amigo que tenía cualquier cantidad de alborto y me decía, ¿por qué se cae tanta la fruta? Y me decía, es normal, es normal. Yo le decía, es normal cuando tú tienes altísima fruta, pero si tienes poca fruta, no debería caerse. Su objetivo sería hacer que esos frutos crezcan. Entonces, hay que bajar la dosis de teflón, hay que regularla y aplicarla en la etapa que se necesita. Si usted no aplica el teflón en la etapa que necesita, pierde calibre, pierde producción. Eh, Otra cosa importante también, a nivel de los reguladores, los que nosotros más usamos son las citoquininas, ¿verdad? Le ponemos citoquininas para que florezca, decimos, para que nos ayude a florecer, para muchas actividades metabólicas de la planta. Pero las, eh, hay, digamos que, dos tipos de citoquininas. Unas que son las que contienen quinetina o miselaninas y otras que son las citoquininas aromáticas, que son más fáciles de degradarse y para el caso de las plantas, las hormonas vegetales las forman ellas mismas y son más fáciles de destruirse mediante la oxidación que tienen las enzimas de las células para destruirse sin ningún problema. Las otras citoquininas que no tienen la capacidad de oxidarse o la planta no tiene la capacidad de oxidar esta citoquinina, las células de las plantas no pueden destruirlas. Entonces, ¿qué va a hacer la planta? Va a conjugar, le va a pegar un aminoácido, específicamente el glutamato, el aspartato, que son los que más pega allí, y se le pega y eso que hace que pierda la actividad y se almacena en la vacuola. Y eso se pierde y ya no lo usa más. Pero ese proceso no es rápido, como es el proceso de la oxidación, que es, que es lo que sabe hacer la planta. Por eso hay que usarlo de manera cuidadosa. Yo he escuchado, he visto personas que han recomendado, ¿cuánto aplica el citoquina? 500 ponle por hectárea. Ponle 400. Yo he hecho experiencias hasta con 1 litro y he determinado dosis y he llegado a usar 250 cc con muy buenos resultados. Son detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros usamos hormonas. La usina deja residuos. Hay que seguir la recomendación de la etiqueta, al menos que haya hecho un estudio exhaustivo para determinar la dosis. Pero en la dosis hay problemas dependiendo de la expresión que nosotros hacemos. ¿Qué pasa si nosotros usamos 1500 litros por hectárea? O usamos 1000 litros por hectárea, o usamos 400 litros por hectárea. Calibramos nuestros equipos al momento de la aspersión y decimos, yo me estoy gastando 300 litros por hectárea, o me estoy gastando 400 litros por hectárea, o dejamos nuestro equipo calibrado para todas las aspersiones de manera igual. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos que tener cuidado. Esa efectividad puede cambiar. En cuanto a los reguladores, al momento de aplicarlo, siempre hay que ser cuidadoso porque tienen varios inconvenientes. Y como lo dije, uno tiene muy mala penetración. Eh, Bajo del, como vemos aquí, del 3
al 15%, es muy baja la penetración de estos productos. Más del 80% nunca entran, aunque se mejore las condiciones. ¿Eso qué implica? Implica que hay que mejorar la penetración, bajando el pH del agua. Cuando nosotros hacemos las aspersiones, bajamos nuestro pH, usamos el pH adecuado y correcto para que nuestra aspersión dé mejores resultados. Porque las auxinas, por ejemplo, se mueven desde un pH ácido a un pH básico. Cuando la solución está en pH 5.5, la molécula entra al interior de la célula que tiene un pH de 7.2 a 7.4 más o menos, pero al entrar pierde un protón y no puede volver a salir. Eso es lo que nosotros llamamos trampa de iones. Entonces, no todo funciona con un pH ácido, porque hay productos que no funcionan así. Algunos funcionan con pH básicos, pero se tiene mejor efecto considerando esta técnica. Se los dejo como una recomendación. Otra cosa importantísima, este es un estudio que yo hice el año pasado, por suerte, en la hacienda donde estaba, por suerte pude terminar el estudio, hice algunas mediciones, usé este aparatito que está aquí. Tengo un video colgado en YouTube, si quieren profundizar un poco más en este tema, pueden hacerlo. En la ecofisiología del mango o del cultivo en general, uno de los aspectos más importantes es el estrés. Y seguimos hablando del estrés. Se puede decir que la planta sin estrés en condiciones óptimas, el potencial hídrico del mango puede ser más alto, indicando que la planta tiene acceso al agua y no enfrenta un déficit hídrico, lo que permite un crecimiento saludable y una buena producción de floración. Es de esta manera que debemos llevar nuestro cultivo. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando nosotros hacemos las inducciones, ¿qué es lo que hacemos? Antes de las inducciones, nosotros queremos matar a nuestros árboles y lo mandamos a un estrés, muchas veces a un estrés severo. Y le damos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta que florezca. Y le damos inducciones hasta que florezca. Y le damos preinducciones hasta que nos florezca. Pero no nos damos cuenta que estamos matando nuestro árbol. Estamos creando un déficit hídrico demasiado alto para que nuestra planta pueda soportar la floración. Y luego, cuando florece, decimos, ah, espectacular mi floración. Pero ¿qué pasará con el cuajado? ¿Qué pasará con el amarre? ¿Qué pasará con el calibre? ¿Se han preguntado eso? ¿Ah? Entonces, si se lleva un estrés moderado, el porcentaje hídrico disminuye, lo que lleva a una reducción de la fotosíntesis y la respiración. La planta puede cerrar parcialmente su sistema para conservar agua, afectando el normal desarrollo. Y si la planta tiene un estrés severo, el potencial hídrico es significativo, bajo lo que puede causar mucho daño y y daños muy graves, como por ejemplo pérdidas de hojas. ¿Se han fijado alguna vez que cuando aplican Etefón muchas veces se caen las hojas? Esa es la razón por la cual se caen. También, ¿qué pasa? La reducción de la producción, la reducción de fruto, el nivel de estrés hídrico afecta el desarrollo de la planta y le causa un daño directo. Otro aspecto es el número de estomas que varía de acuerdo a las condiciones de luz. El año pasado tuve la oportunidad que estoy haciendo una maestría en sanidad vegetal y me tocó una clase de fisiología vegetal y llevé unas hojas de mango para ver los estomas, porque nos pidieron que lleváramos hojas de diferentes cultivos para ver los estomas. Entonces yo llevé mango. Entonces, ese aspecto es el número que le decía que ese número de estomas varía de acuerdo a las condiciones de luz.
La conductancia estomática sin estrés hídrico puede alcanzar valores que aumentan un incremento gaseoso eficiente y una buena apertura de los estómagos. Un amigo me preguntó una vez, cuando fertilizas el 95% de tus productos, ¿qué, ¿de dónde lo coges? Ah, y yo decía 95%. La mayor cantidad de nutrientes la planta lo toma del CO2, ¿verdad? Agua, carbono y oxígeno. Y nosotros no le paramos mucha bola a esa condición. Si nosotros llevamos a nuestro cultivo que lleve una fotosíntesis normal, un estrés controlado, que no se decaiga, que no se estrese tanto, vamos a tener mejores inducciones. Con el estrés se disminuye drásticamente y se cierran los estómagos. Y muchas veces es lo que nosotros logramos o hacemos para poder inducir. Otro, algo que pude medir, otro aspecto en cuanto a la luz, el mango necesita para su normal desarrollo, eh, la luz par, por ejemplo, es crucial para el cultivo y para su desarrollo y optimiza la producción. Por ejemplo, después de la poda, ¿cuántas micromol por metro cuadrado por segundo cree que necesitamos? 500. Si en esa etapa nosotros tenemos, si logramos tener, porque tenemos bastante luz en aquella etapa, eh, esa cantidad de micromoles por metro cuadrado por segundo son suficientes para que nosotros podamos tener un buen follaje. Podemos medirlo, podemos comprarnos un aparatito para ver la luz par y medir cuánto mide cada etapa en nuestro cultivo y decir, bueno, me está faltando algo, yo tengo que poner algo para que me funcione el trabajo que estoy haciendo. En la floración, por ejemplo, en la floración yo medí y se necesita, para que el árbol florece, necesita 800 micromol por metro cuadrado por segundo. Y este año no lo hemos tenido. Le aseguro que no hemos pasado de 600. Le aseguro que no hemos llegado. Porque hasta lo último que yo medía teníamos 480, 500. Creo que tuve un dato que llegó en 600, pero no logra llegar. Si no logra llegar, no vamos a tener buena floración. Nuestro árbol no va a florear. Pero eso nosotros podemos revertirlo. Ya mejor vamos a ver todo. Ya. Hay algunos factores que afectan la fotosíntesis. Si es salud par, nosotros la medimos y es menor de 400, la fotosíntesis se detiene y el árbol detiene todo su proceso fisiológico. Ahí está. 500 para crecimiento vegetativo, 800 para floración y 400 es el límite crítico. Si usted tiene 700 puede estar tranquilo. Si tiene de 650 a 800 desde el proceso de floración hasta llenado de fruto, hasta antes de cosecha, usted tiene una cosecha asegurada. Y dirán, bueno, nosotros no controlamos el clima, pero ¿cómo vamos a hacer todo eso? Bien. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la maduración de las hierbas. Es cómo va acumulando sus reservas. Importante que ustedes vayan haciendo monitoreo antes de aplicar el letefón. Monitoreen sus árboles, trituren su yema y vean cuánto carbohidrato ha acumulado. Si su árbol tiene carbohidratos acumulados, no necesitan el letefón o lo necesitan en mínima parte, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Cuánto reserva tiene? ¿Cuánto carbohidratos acumulados? Eso nosotros con eso nosotros vamos a determinar el momento preciso de la inducción y podemos optimizar recursos.
Ya no le vamos a dar 6, 7, 8 inducciones, tal vez una o dos. Este es un estudio que yo hice casi todo un año. Hay un artículo científico escrito sobre este proceso. Está en las bases de Scopus, lo pueden buscar. Eh, medimos eh, la savia del pedúnculo. En la savia del pedúnculo, por ejemplo, nosotros lo medimos y nos dimos cuenta que si usted tiene un grado Brix de 13 en el pedúnculo de la hoja antes de la inducción, puede inmediatamente inducir y obtener floración. Si tiene de 10 hacia abajo, no va a tener floración. Si tiene 11, 12, su floración va a ir pausada, lenta. Peor si tiene 8. Estoy seguro que este año tal vez acumuló grados Brix, pero no llegó en el momento ideal de la inducción. Y las floraciones se extendieron. Ya. Otro aspecto importante que lo quise tomar aquí es la fenología del cultivo. Hemos venido hablando. Es importante que nosotros podamos conocer nuestro cultivo. Desde poda, después de la poda, ¿cuándo nosotros debemos aplicar el PBZ? ¿Cuántos días debe tener para nosotros poderlos aplicar? ¿Cuándo nosotros debemos empezar a hacer nuestra maduración o cuando nuestra planta está llenando? ¿Cuándo iniciamos la floración? ¿Y cuándo debe ser nuestro fin? Mire, si notan, si notan la gráfica, se pueden dar cuenta que después de la poda, entre 45, máximo 60 días, usted debe aplicar ya su PBZ, debe tenerlo aplicado, porque el PBZ demora a que haga efecto. En ese proceso de 60 hasta 120 días, usted tiene que tener su yema bien formada, llenas de carbohidratos. En ese momento, usted puede decir, yo voy a inducir. ¿Tomamos en cuenta ese aspecto? ¿Cuántos días tiene mi brote para poder inducirlo? A veces no. A veces decimos, no, si ya fulano está induciendo, nosotros tenemos que inducir. ¿O por qué tú no induces si ya fulano ha inducido? Es importantísimo este aspecto para obtener buena floración. Y otra cosa, fíjense, ¿cuánto tiempo debe durar la inducción? Si usted, este cuadro me lo regaló un amigo de Brasil. Este, este proceso aquí, de 160 a 175 hay 15. Desde 145 a 175 creo que hay 30, ¿verdad? Usted no puede pasar sus inducciones máximo de un mes. No puede pasarse las inducciones máximo de un mes. Entonces, lo ideal es que su inducción usted la termine en 15 días. Hay maneras de hacerlo. La técnica que yo uso son 1 y 8 días después de la siguiente y podemos empezar a tener floración. Y si acaso no me florea, le doy un empujoncito además. A los 200 días de que tiene mi cultivo, yo ya tengo la caída fisiológica. Y recuerde que desde aquí, desde el fin de la inducción hasta la caída fisiológica, recuerden lo que yo les dije que teníamos que hacer. Reguladores de crecimiento para división y expansión celular en este proceso. Si usted lo aplica en otro proceso de ahí, muchas veces no. Y finalmente, nuestra cosecha eh, en Ken podemos tenerla en 220 días. Fácil. En Tommy, usted puede tenerla en 95 días, fácil, una buena cosecha, con un buen grado de calibración si usted sigue su proceso fisiológico normal. Y el agua, si ven la parte azul, es lo que indica el agua. Esta línea que se nota aquí y la que se nota aquí, este es lo máximo que debería tener de agua su cultivo. ¿Y nosotros qué hacemos? Regamos 3 horas todos los días, pasando un día, o regamos todos los días
y no controlamos la cantidad de agua que nosotros tenemos. Hay una cuestión importante que se llama casé del cultivo. El casé del cultivo va desde 0 a 1 máximo y generalmente va aumentando dependiendo de la etapa. Por ejemplo, cuando nosotros podamos, por lo general, nadie riega o la mayoría de la finca no riega cuando poda. Y a veces nosotros vamos en diciembre que todavía no nos llueve. ¿Y qué pasa? Nuestro árbol se estresa, demora en florecer, perdón, demora en brotar. Nosotros debemos regar, debemos tener mínimo un casé de 40. Usted coge la temperatura, aplica la fórmula del casé y tiene la cantidad de agua que puede aplicar en aquella época. Mire, en la época de agosto, como dicen, en la época de, de se me fue la palabra, en la época de estrés, nosotros también debemos meter agua. ¿Por qué? Porque ponemos este fondo. Debemos meter agua un poquito. Dependiendo de la temperatura, nosotros vamos a meter un poquito de agua para que su árbol no se estrese y para que su árbol pueda producir y florecer bien. Y la etapa máxima es cuando la fruta entra a la segunda caída fisiológica. Después de los 55 días, usted tiene que meterle harta agua a su mango, lo más que pueda. Ahora, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son esas herramientas que nos permiten tener una mejor producción? ¿Cuáles son esas estrategias que tenemos para convertir el estrés? Yo diría tres: bioestimulantes, extracto de algas y aminoácidos. Pero debemos saber cuándo aplicarlo. El uso de los bioestimulantes, los extractos de algas, los aminoácidos son importantísimos. Los bioestimulantes estimulan los procesos naturales y consiguen básicamente beneficios al aumentar la asimilación de los nutrientes. La eficiencia de los nutrientes tolerables al estrés abiótico y también la calidad del cultivo. Los extractos de alga, uno de los que yo más conozco y más he usado es la cúpula nodosa. Maneja el estrés, aporta antioxidantes, contiene una gran cantidad de ingredientes beneficiosos como el manitol, polisacáridos, polifenoles, etcétera, etcétera. Y otros. Los aminoácidos son los otros. No existe, escúchenme esto, y esto lo puedo discutir con cualquiera, porque ya lo he comprobado. No existe una dosis mínima o una dosis máxima al momento de aplicar un aminoácido. Y no existe diferencia entre un aminoácido de origen animal, vegetal o un aminoácido sintético. Tal vez los vendedores me dicen, no, ingeniero, usted está equivocado. Recuerdo que nosotros empezamos a trabajar con aminoácidos de origen animal y luego tuvimos un de origen sintético y yo le dije en aquella época a la persona que estaba conmigo trabajando que hagamos un análisis para ver si había diferencia y no encontramos diferencia. Por ejemplo, hablemos de un aminoácido, la prolina. La prolina es exactamente igual si es de origen vegetal, si es de origen animal o si es sintética. No es que es diferente, es exactamente igual. Lo que ocurre es que los aminoácidos de origen animal tienen un aminograma más amplio. Ah, entonces dice, ya le ganamos, ¿verdad? Y se pueden aplicar de dos formas, tanto vía foliar como vía radicular. El reto de los agrónomos es producir más y mejor, con menos insumo y con menor impacto ambiental.
¿Cómo? Combatiendo el estrés, potencializando la producción y la calidad de su cultivo. Usar estos productos mejora enormemente la desintoxicación de su cultivo. Nosotros hacemos que nuestro cultivo prácticamente lo intoxicamos para que florezca. O cuando aplicamos un insecticida o un fungicida para controlar alguna plaga. Por eso es importante que ahora se tome en cuenta el factor ambiental. Es un tema muy importante donde todos los agrónomos deberíamos tomar en cuenta estos aspectos para tener una producción más rentable. Antes de terminar, quiero eh, hablarle de un producto que quizás ustedes ya lo han escuchado y que nosotros usamos mucho, que le puedo recomendar. Si han escuchado o han usado en su producto eh, el glutatión oxidado, productos que tienen glutatión oxidado, ¿recuerdan eso? ¿Han usado este producto? ¿Cuándo lo van a usar? Por ejemplo, el glutatión oxidado, es considerado uno de los antioxidantes más importantes en el metabolismo de las plantas. ¿Por qué? Porque regula el proceso de crecimiento y desarrollo de las plantas, como la germinación, el desarrollo de la raíz, la floración. También es principal, diría yo, principal defensa contra el estrés abiótico. También es fundamental en la eliminación de los radicales libres para disminuir el estrés en nuestra planta. Y otra cosa importante es el proceso, es en el proceso de la fotosíntesis que mantiene la estructura y la función de las proteínas. Les recomiendo esto, esto, este, estos productos que contengan glutatión oxidada. Pero, ¿en qué me beneficia? Bueno, primero que aceleran el ciclo de Calvin, la vía principal de la fotosíntesis y fijan eficientemente el CO2. Y con eso nosotros llegamos acá. Con eso podemos combatir nuestro estrés, preparar nuestra planta para la floración y decir voy a tener buena floración. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Ahí también ayuda a superar los efectos negativos de esas condiciones de estrés que hablamos, de ese estrés abiótico, que son momentos claves para nuestra producción, para nuestro desarrollo vegetativo, para nuestro desarrollo de raíz, para nuestra floración, para nuestro cuajado, para nuestro desarrollo de fruto. Podemos decir que si se usa glutatión oxidado o productos que contengan glutatión, en las épocas adecuadas nosotros podemos incrementar potencialmente los rendimientos de nuestro cultivo. Se ha comprobado que entre un 10 a un 40% se mejora la producción de su cultivo. También el mecanismo que tienen estos productos es que activan eh, el sistema oxidante de la planta a través de la enzima de glutatión reductasa. Eliminan también las especies reactivas de oxígeno por medio de la acción del glutatión oxidado, de glutatión reductasa. ¿Ya? Así que le recomiendo cómo aplicarlo, la dosis. eh, Puede ir desde 50 gramos, tal vez, hasta 500 gramos, dependiendo del producto que usen. En momentos críticos de estrés abiótico, por ejemplo, después de la poda, aplíquenlo después de la poda, aplíquenlo en el crecimiento vegetativo, en la preinducción, en la floración, en el cuaje, en el llenado de fruto. En todas esas etapas usted puede aplicar. ¿Cómo determina? Usted dice, si usted ha llevado su cultivo fenológicamente bien y ha manejado bien el estrés de cada etapa,
te dice, este es el momento ideal en que yo debo aplicar mi producto. Y la dosis la va a determinar. Dice, yo voy a aplicar 50 gramos, 50 gramos, 50 gramos, 50 gramos en las diferentes etapas, dependiendo cómo haga su, su proceso de estrés. Y una última recomendación, no estresen su cultivo para hacer inducción. El peor error que se comete es seguir con las técnicas antiguas. Las técnicas que yo he desarrollado, gracias a Dios, tengo un amigo de México que está conectado en YouTube, en Perú, dos de Perú, que me están escuchando, que he trabajado con ellos de manera eh, remota. He tenido la oportunidad de visitarlo en Perú. Gracias, amigo, por estar conectado. Este, eh, hemos tratado de eliminar el estrés para obtener mejores producciones. Eh, Le vas a poner una foto y una imagen de un amigo que me manda de México cómo va su cultivo, con las inducciones que nosotros hacemos y con la estrategia de manejo de cultivo que yo les he fomentado. Le aseguro que si usted cambia la estrategia de su cultivo, no se van a arrepentir y van a tener mejores floraciones y mejores producciones. Esta era la charla que le tenía preparado. Gracias a los que se conectaron. Está abierto para que puedan preguntar, hacer sugerencias. eh, pueden, pueden preguntar. Vamos a dejar de compartir la pantalla para que podamos verlo mejor. ¿Sí? Solo yo aparezco. Pregunten sin miedo. Hola. ¿Sí? ¿Sí me escucha, ingeniero? Sí, sí la escucho, doctora. Eh, Buenas noches. Muchas gracias. Lo felicito. Excelente exposición la suya. Gracias. Y, bueno, lo que ha hablado ahora, en el último aspecto que trató en la charla fue el glutatión oxidado. Eso viene como es un aminoácido, es un bioestimulante o viene como parte de algún producto ya que se comercialice. Sí hay productos que se comercializan actualmente acá. Eh, eh, Hay amigos que están conectados que venden productos. No sé si ustedes tengan productos. Tengo, no sé si sonaría Tiene conflicto de interés. como sería así, exacto. Ya hay conflicto de interés, Pero ya. le puedo escribir por interno y darle el nombre para que pueda usar. Es muy bueno. Se lo Lo puedo que pasa es que hablar de una maravilla en lo último que ha dicho, entonces, para combatir el estrés, llama la atención porque todos sabemos que el mango es muy climático y ahora tenemos que luchar contra el clima. Antes nos llovía de diciembre a mayo, ahora llueve cualquier rato. Ajá. Por eso yo decía, antes nosotros teníamos 4 desafíos, ahora tenemos 5. El cambio climático. Entonces nosotros tenemos que empezar a manejar el estrés desde el momento de la poda. Le doy un tips aquí, que eso lo voy a tratar en una próxima charla, donde están ustedes cordialmente invitados, gratuitos, por haberse inscrito en el primer seminario que yo he dado. Ah, Ese- gracias. Esos van a estar allí. Cuando sea, yo les voy a mandar el enlace, voy a hablar sobre la poda. Por ejemplo, una técnica que a mí me ha dado muy buenos resultados. ¿Qué es lo que hace generalmente cuando nosotros terminamos nuestra cosecha? Todos los mangueros Podar, que hacen, podar. Lo podar, primero que podar. hace, termina de cosecha, vaya, pode. No le da un descanso a su árbol. No le da la oportunidad de que su árbol se recupere, ¿verdad? Sino que usted inmediatamente termina el estrés de la cosecha, inmediatamente lo poda y termina el estrés y le influye más estrés con la poda. Y
se demora en brotar, demora mucho tiempo en brotar. Entonces, ese aspecto importante, ese lapso importante de cosecha hasta poda es muy importante. Usted deje 15 días su árbol y me va a decir, no, es que después me atraso. Mentira. Yo he medido y lo tengo ya comprobado aquí en Ecuador. Organizado. Aquí en Ecuador lo tengo comprobado. Cuando uno poda tempranamente, en diciembre, por ejemplo, empieza a podar, chéverísimo, terminó su poda en, en diciembre y dice, yo voy a cosechar más temprano. Pero ¿qué pasa? No toma en cuenta el factor ambiental, lo que va a pasar con las lluvias, con el invierno, con el estrés, con todo lo que le va a producir el árbol. Sino que podó, dejó que su árbol brote, no lo regó, no le aplicó casi nada y esperó que brote, ¿verdad? Eso generalmente es lo que se hace. Entonces, termina su cosecha, deje 15 días su cultivo en reposo. En esos 15 días, usted tiene dos opciones: hacer que las reservas que están acumuladas ahí en los peduncos que hay bajen al tallo, ¿verdad? Bajen al tallo. ¿Cómo lo hacemos? Quitando ese estrés. Y hay productos que le ayudan a quitar ese estrés. Una. Dos, puede hacer aplicaciones de potasio. Un potasio asimilable hace que las reservas se acumulen un poco, ya no en el brote, sino en más abajito. Cuando usted poda inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Todas esas reservas que tenía acumuladas el árbol las eliminó, las botó. Y se dificulta su momento para que pueda brotar su árbol. Entonces, esa es una recomendación que le puedo dejar. Después, Ujú. en la próxima charla, yo le voy a enseñar la técnica con video Pues, y cómo lo hacemos. sí. Ya, ingeniero, muchas gracias. ¿No? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pregunten nomás, que estamos abiertos, todavía tenemos tiempo. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas Un noches. gusto. Una consulta, Inge. Tal vez ¿Con usted quién ha tengo el tenido gusto? con Númeno Ortega. ¿Qué tal? ¿Qué Bueno, tal? Ingeniero, una consulta. El tema justamente usted hablaba de las épocas de frío y demás que ha ocasionado pues cierto tipo de estrés dentro del cultivo, pero usando este tipo de osmorreguladores como la glicina betaína o manitol, ¿usted ha tenido algún tipo de experiencia dentro del manejo del cultivo que nos pueda compartir? bueno, eh, he trabajado durante los últimos 8 años, he hecho lo contrario de lo que hace el 100%, digamos, de los que cultivan mango. Una, el proceso del mango tiene que empezar desde la poda. Al momento de podar, usted empieza su manejo fenológico. En ese momento, usted tiene que empezar a quitar su estrés. Puede usar glicina betaína, puede usar productos que contengan glutatión oxidado, que está de moda ahora y que es un producto que ayuda mucho. Puede aplicar aminoácidos, depende de cómo haga su proceso. El proceso de maduración es otro proceso importante que usted tiene que llevar. No puede permitir que su árbol se estrese. Si su árbol se estresa, pierde producción. Si usted ve las producciones en su finca por todos los años acumulados, no sé cuánto sea, pero si usted ve el promedio nacional en Fundación Mango, puede verlo en la página de Agrocalidad, en la página de Fundación Mango, Ecuador no sobrepasa las 16 toneladas por hectárea. 16 toneladas por hectárea. Yo he tenido lotes donde he aplicado esta técnica que he tenido en densidades de 9 por 9, 22 toneladas. En Tommy, estoy hablando de Tommy. En densidades de 7 por 8, he tenido 28 toneladas por hectárea. ¿En qué? En densidades de 6 por 4, en una de las fincas donde yo trabajaba primero, llegamos a tener 40 toneladas por hectárea. Y en Ataulfo llegamos a tener 12 toneladas por hectárea. Yo creo que en Ataulfo nadie ha superado el récord de producción que tuvo esa finca, con manejando el estrés y manejando cierto tipo de productos en determinadas etapas. Entonces, sí, sí se puede. Tengo alguna experiencia. Eh, Están haciendo un sorteo porque había promocionado que hay
escribí un libro que se llama El mango en Ecuador. Hay muchas cosas interesantes. Lo pueden encontrar en la página de Amazon. Va a estar a la venta ya en estos días. Eh, Apenas esté a la venta, le voy a mandar el link al ganador para que puedan leerlo. También este, estaba sorteando una visita técnica para los que estaban inscritos, que tienen finca de mango, para irlos a visitar y ver en qué puedo aportarle o ayudarle. Gratuita, no le cuesta nada por haberse inscrito aquí, ¿ya? Entonces, a lo mejor es uno de los favorecidos. Le pasaré por mensaje de WhatsApp los favorecidos para que puedan obtener. Mi experiencia en Mango, bueno, yo tengo 25, 26, este año, 28 años exactamente en Mango. Trabajando en el cultivo de mango, he trabajado algo con aguacate ahora, con pitahaya, con cacao, pero mi mayor experiencia es en mango. Entonces, actualmente ya dejé de trabajar en finca y estoy trabajando de manera particular, con asesorías, charlas, visitas técnicas. He tenido la oportunidad de irme a Perú, he trabajado con amigos de México, amigos de Colombia. Entonces, eh, tengo cierta experiencia y hago lo contrario de lo que no hace. Una vez un amigo me dijo, ah, Manuel, tú estás loco, porque empecé a inducir la inducción. Por ejemplo, yo no uso ya nitrato de potasio, ni nitrato de calcio, ningún nitrato. Uso citoquininas, fosfito de potasio y algas marinas. Esta combinación da una flora espectacular. Esas fotos que ustedes ven allí son trabajos realizados con este tipo eh, de productos. Les voy a compartir también la presentación para que la puedan tener y revisar. No sé si contesta la pregunta. Sí, genial, me ayuda mucho. Igualmente aquí como empresa Interrock, o sea, soy representante técnico de la zona de la empresa Interrock, entonces estamos trabajando justamente en el tema del cultivo de mango y es algo que dio mucha problemática, lo que usted mismo mencionaba, el tema de las condiciones climáticas que estuvieron temperaturas bajas, lo cual conllevó pues a las problemáticas que usted justamente mencionaba. Ya, sin ofender a nadie de los que venden, ¿no? Pero este, muchas veces cuando nosotros desconocemos un poco el cultivo, conocemos nuestro producto, sabemos las bondades y lo que puede hacer nuestro producto y nosotros lo ofrecemos, ¿verdad? Pero tal vez no lo ofrecemos en la etapa que lo necesita. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo he querido que ustedes puedan notar? ¿En qué etapa tiene que aplicar el producto? Eso es Ujú. lo que yo quería que noten. No sé si ustedes tienen productos que contengan glutatión, pero glicina betaína creo que sí tienen. Estamos en ello, Inge. Justamente se está en ello, por eso justamente también recargaba esa pregunta para tenerlo un poquito más claro. La glicina betaína ya se vienen trabajando algunos años acá en Ecuador. Yo hice un trabajo con un amigo de Perú de manera espectacular. Incluso me invitaron para dar una charla ahora en noviembre. Creo que va a haber un Seminario. hipoxia. Ah, ok. Entonces me mandaron una invitación para que vaya a dar una charla a Perú. Entonces le dije que bueno, voy a tener la oportunidad de ir para allá. Eh, la glicina betaína es un producto que trabaja muy bien en mango. Ayuda a controlar el estrés de una manera genial. Ahora hay productos de tercera generación que nos pueden ayudar. Hay muchísimos productos en el mercado que nosotros podemos tener. Le comento una experiencia. Un amigo me dijo un día, me llamó, me dice, ingeniero, tengo un problema, dígame. Es que mi árbol, mis mangos no quieren florecer. Deme un producto de eso que usted tiene para que mi árbol florezca. Y yo me le reía. Y yo le dije, es que un producto no hace que el mango florezca. O sea, yo no conozco un producto que yo le diga, toma, este producto te va a hacer florear. O coge este producto y te florea tu mango. Entonces yo le decía, no, no puedo hacer eso, no conozco. No, ingeniero, sí, por ahí hay de esos que venden Agripaf, Almagro, venden en las casas comerciales, tiene que tener alguno. Entonces yo le decía, bueno, lo que yo sí te puedo dar es un proceso desde que inicia tu poda hasta que termina
tu floración para que puedas tener. Si tú sigues ese proceso, estoy seguro que con el producto adecuado o indicado en el momento, en la etapa correcta, tú vas a tener tu floración. Y me decía, ah, ingeniero, necesito que me visite mejor porque eso que usted me explica es muy difícil. Y yo le digo, hay que entender el proceso. Claro, Esa correcto. es la clave. Y, por Listo. ejemplo, los vendedores, si el vendedor entiende el proceso fenológico y cultivo, estoy seguro que sus ventas van a multiplicarse por 10. Bien, Muchas gracias, Inge, por su consejo. De verdad, muchísimas gracias. sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar? Pregunten nomás que ahorita estamos en... ¿Qué contar? ¿Qué contar? Un problema. El producto, ¿sabes? Hay que ver es la cuestión de etapa, los tiempos. Ya. No sé si está prendido. No, por favor. Las etapas son muy importantes. El tiempo en el mango es lo más importante. Eso es lo que digo. Lo más importante. Los tiempos. Bien, si no hay más preguntas, les agradezco por eh, haber eh, tenido la oportunidad de escucharme, por el apoyo. Eh, le estaré mandando al WhatsApp los que se ganaron la visita técnica, el libro. La charla gratis la tienen todo. Para la próxima charla que voy a hacer sobre poda, lo voy a hacer antes que, antes que cuando esté finalizando la cosecha, nos vamos a dar un tiempito allí para que puedan asegurar. Igual vamos a sortear una visita técnica para que eh, poderles ver en sitio el trabajo que hacen y darle algunas recomendaciones. Ya depende de cada uno, ¿no? Si quieren seguir las recomendaciones o no, pero yo les pongo mi experiencia, los trabajos que he hecho, las investigaciones que he llevado. Actualmente estaba haciendo una investigación, eh, no la culminé. Ojalá tenga una finca donde poderla culminar para poder tener otro tipo de trabajo investigativo que pueda apoyar al grupo manguero. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, ingeniero, por también compartir sus conocimientos. ¿Ok? Ya Buena se suerte acabó. con su cultivo y su cosecha este año. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, ingeniero Pablo Paz. Gracias, Inge, por conectarse. Excelente, Espero le haya gustado la charla. por supuesto. Muy instructivo, gracias. Excelente, Inge. Gracias. Ah, otra cosa que me Bien, le agradezco olvidaba, mucho. me olvidé, pero bueno, en el grupo de WhatsApp les voy a poner, no se olviden de sus nombres completos para el certificado. Ingeniero, muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos.